¿Quién recuerda cuántos altares se levantaron? 2 altares. 2 altares. ¿Dónde estuvieron los 2 altares que se levantaron? ¿Dónde estuvieron los altares? ¿Dónde estuvieron los altares? Uno afuera y uno ¿qué? Uno adentro, en medio del Jordán. Dios, mi hermano, hace cosas que a lo mejor a usted en el presente no las puede entender. Diga conmigo, un altar adentro, pero también un altar afuera. Aleluya, aleluya. Si nosotros como cristianos no tenemos la convicción y la evidencia de ver a Dios manifestado en nuestras vidas, mi hermano, usted y yo no vamos a poder mantenernos firmes en lo que hemos creído. Una de las experiencias más grandes en el cristianismo, escuche bien, es que Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras necesidades y a veces en nuestros deseos que ponemos delante de su presencia. El apóstol Pablo fue tan claro en esta manera de creer que el apóstol Pablo dijo: si no existiera la resurrección, vana es nuestra predicación. Vana es toda la palabra que hemos predicado. Pablo dijo, una de las evidencias de Dios en nuestra fe es la resurrección de nuestra vida. En otras palabras, es la esperanza que usted y yo guardamos de la otra vida y de la fidelidad de Dios en esta vida también. Aleluya. Alabado sea Dios. Si nosotros sacamos la divinidad de Dios en nuestras vidas, mi hermano, escúcheme bien, no vamos a encontrar una razón del cristianismo que profesamos. La evidencia más grande es Dios en nosotros, aleluya. Eso decía el salmista en el Salmo 118. Jehová está ¿qué? Está conmigo, aleluya. Jehová está conmigo, alabado sea el Señor. Pero una de las evidencias, mi hermano, quiero que usted entienda, la evidencia más grande de Dios no es lo perfecto o lo bonito que yo predique. Escúcheme bien, eso no es. La evidencia de Dios es que Dios se haga sentir cuando yo estoy predicando. Es que la presencia del Espíritu Santo se manifieste por medio de la palabra de Dios. Aleluya. Es que lo que usted cree de Dios un día se haga realidad. Alabado sea Dios para siempre. Porque si no, mi hermano, en vana va a ser nuestra manera de creer en Dios. Esto no se trata simplemente de venir a reunirnos, aleluya. Esto no se trata de que usted tenga la razón. Esto no se trata de los deseos personales que usted tenga. Escuche bien, la iglesia y el cristianismo se trata de ver a Dios glorificado en nuestras vidas. Aleluya. Una de las versiones con respecto al versículo 5, algunas de las versiones dicen: hoy ustedes van a ver los milagros que Dios va a hacer. Reina Valera dice: mañana ustedes van a ver ¿qué? Maravillas. La pregunta es, ¿por qué nosotros se nos hace difícil ver las maravillas de Dios? O esperar en las maravillas de Dios,
o mantener las promesas de Dios porque se nos hace difícil. Porque cambiamos a veces con lo que nos pasa la relación que tenemos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que Josué le pidió al pueblo, ¿qué le dijo Josué al pueblo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Eso es demasiado importante. ¿Qué dice Josué 3:5? Benjamín, ese era 3:5. ¿Qué dice el texto? Número 1. Y Josué dijo al pueblo, ¿cómo dijo? Antes de que nosotros queramos ver las maravillas, antes que queramos ver la respuesta de Dios a nuestra vida, antes de que usted pueda recibir de Dios, hay algo muy importante que usted debería considerarlo. Es santificaos. Santificaos. Mi hermano, si usted y yo sabemos que un día, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16 y 17, donde Cristo le dijo a sus discípulos, dice, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también que estéis. Si Dios dice que el Señor dijo que Él iba a preparar un lugar porque Él quiere que usted y yo estemos allá. Si Él dijo, si los ángeles dijeron a este mismo Jesús, aleluya, que ustedes lo ven subir al cielo, Él mismo va a descender. Nosotros deberíamos ¿qué? Estarlo esperando. Y cuando se le presente el diablo, cuando se le presente el desánimo, usted debería abrir su boca y decir, no, yo lo voy a esperar porque Él dijo que iba a regresar. Aleluya. 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 La palabra santificar, escuche bien, la palabra santificar quiere decir la palabra apartarse, estar consciente de que algo le va a suceder. La palabra santificaos quiere decir preparado para algo, aleluya. Así es como, bueno, a los que se acaban de casar, pregúntenle los últimos días cómo estaban. Pero pregúntale después de la predicación, no ahorita. Algunas hasta peso quieren perder. Porque quieren es verse bien. ¿Sí o no es cierto? Toda novia quiere verse bien. Aleluya. Aleluya. La novia no solo quiere estar presente, sino que quiere verse bien. El hombre no le interesa verse bien, él lo que quiere es estar presente y se acabó. Aleluya. Pero la novia no. La novia no solo quiere estar presente, sino que quiere verse bien. Por eso Cristo presenta a la iglesia como que, gloria a Dios que no la puso como otro hombre. Gloria a Dios. Aleluya. La puso como una iglesia, una mujer, alguien que se va a casar. Porque una vez más, no solo quiere casarse, sino quiere verse bien. Por eso Apocalipsis capítulo 19, cuando habla de las bodas del Cordero, ¿qué dice? Y ¿a ella qué? A ella se le ha concedido ¿qué? Que se vista que se vista bien, aleluya, que se vea bien, alabado sea Dios, aleluya, para que sea que aceptada delante del Padre. Hay algo que Josué declara, algo muy importante, y le dice algo que a Dios le gusta hacer, mi hermano. Número 1, ¿qué le dice Josué al pueblo? Dice, santificaos. ¿Por qué? Porque Jehová hará ¿qué? Mañana. Número 1, mañana. Habla del tiempo de Dios que trata para manifestarse en la tierra. Dios le encanta dejar saber lo que Él quiere hacer. Aleluya.
Él dijo mañana. Mira, hermano, a nosotros se nos olvida a veces, hermano. Yo estoy esperando de parte de Dios algo, cosas extraordinarias. Por eso cuando yo logro captar un verbo que me hable de lo que es Dios, yo me emociono. Y mientras el canto decía que Él es asombroso, es que está diciendo que en cualquier momento Él puede hacer algo y a lo mejor algunas cosas que yo estoy esperando. Aleluya. ¿A cuántos hombres en la Biblia Dios les dijo lo que Él quería hacer? Hermano, a nosotros la iglesia no se nos debe de olvidar que Dios desea hacer maravillas en nosotros. Muchas veces nosotros lo que vemos es la prueba, la mala experiencia que tenemos, las amenazas que tenemos allá afuera, aleluya, los conflictos. Nosotros nos gusta ver las necesidades muchas veces. Nos desanimamos por las necesidades que tenemos que empezar. Pero Dios no ve las necesidades. Dios ve y planea lo que Él quiere hacer con nosotros. Nosotros nos podemos estar ahogando en un vaso de agua, pero Dios lo que está viendo, Dios a lo mejor dice, yo mañana los visito. Yo al rato voy y te visito. Aleluya. Mi hermano, llévate en tu corazón, en tu espíritu, que a Dios no se le ha olvidado que está esperando el momento de hacer algo en tu vida. Aleluya. A Noé le dijo, hazte un arca porque yo voy a hacer algo. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Cuando Abraham y a Sarai perdieron toda esperanza de que la promesa se iba a manifestar biológicamente por ellos. Primeramente fue Eliezer en que pusieron la esperanza, después en la egipcia de Agar, pero en la tercera vez, diga conmigo la tercera vez, aleluya. Viene Dios y le dijo, nada, ni Eliezer, ni Ismael por medio de la... No, esos no son mis planes, eso no soy yo, Dios le dijo. Y le dice Dios, dentro de un año, Sara va a tener a un hijo. Y le dijeron, ¿qué? Sí. Y entonces Abraham le avienta un sermón a Dios. Dice, a ti se te olvidó que nosotros ya somos ancianos. A ti se te olvidó que a mi esposa Sara ya se le pasó eso de quedar embarazada. A ti se te olvidó de que yo ya no tengo fuerza para hacer. Y viene Dios y le dice a Abraham, a ti se te olvidó que para mí no hay nada imposible. A ti se te olvidó que yo soy el creador de la vida. A ti se te olvida que yo soy el arquitecto de todos tus órganos y tu mente y todo lo que tú tienes. Yo soy el arquitecto. A ti se te olvidó eso, Abraham. Así que dentro de un año ustedes van a tener un hijo y se va a llamar Isaac. Y como a Dios le gusta convencernos. No sé si usted ha tenido esa experiencia de cómo Dios lo convence a usted de lo que Él se compromete. Y le dijo, y por cuanto tú te reíste, el hijo que vas a tener se va a llamar Risa, para que no se te olvide que yo prometí esto. ¿A cuántos hombres Dios no le habló? Aleluya. A Moisés le dijo, yo he descendido para librar a mi pueblo y lo voy a librar. Aleluya. El problema es que cuando Moisés, después de haber recibido, haber sido convencido, todo eso y haber regresado a Egipto con todas las señales, escuche bien, con todas las señales necesarias, y todavía cuando el faraón se rebeló con más carga para que
Israel no creyera en la palabra que Dios había mandado. Porque ese es el trabajo del diablo. Escúcheme bien. Ese es el trabajo del diablo y de algunos mensajeros del diablo. Ponga atención. Y algunos cómplices del diablo. De que usted no crea lo que Dios le ha prometido. Aleluya. O de que usted no esté preparado para escuchar y para oír. Porque a lo mejor usted en este momento está pensando en el problema que tiene y no pensando en la grandeza de Dios para quitarle ese problema. Aleluya. ¿A cuántos Dios no les habló de lo que Él iba a hacer? ¿A cuántos no les habló? ¿A cuántos no les habló? Escúcheme, ¿a cuántos no les habló? Aleluya. Antes de morir Josué, antes de morir Moisés, él va a la presencia de Dios. Y Moisés preocupado a quien iba a dejar. Y Dios le dice a Moisés, trae a Josué y úngelo con aceite. Porque él va a ser el que va a continuar y el que va a introducir a mi pueblo a la tierra prometida. Pero cuando llegamos al capítulo 1 de Josué, al capítulo 1, la historia dice que por la muerte de Moisés, el pueblo estaba sufriendo. Estaba en luto, estaba decepcionado, estaba frustrado porque el mensajero, el líder de Dios, ahora ya no estaba. Entonces Dios viene en el capítulo 1 a hablar con Josué. Y le dice, si es cierto, ¿quién dijo que no? Mi siervo Moisés ha muerto, pero yo dije una palabra. Le dice a Josué, pero yo di una palabra a Moisés. Aleluya. Y la palabra era que tú le dice a Josué personalmente, tú eres el elegido. Aleluya. Por eso Josué, levántate, aleluya. Es más, le dice Dios a Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré ¿qué? Contigo, aleluya. Usted sabe que Dios no ha cambiado, mi hermano. Usted sabe que a todos a los que Él nos ha llamado y le hemos creído, es la misma palabra que nos dice a todos. Si tú te atreviste, decidiste, te convenciste de creerle a Él, Él te dice, pues yo estaré contigo, aleluya. Ahora, aquí hay un misterio. Ponga atención, aquí hay un misterio. Aquí hay un misterio. ¿Por qué Dios usa esta tipología? Esta tipología. Porque ya desde el Antiguo Testamento, cuando se levantó el arca, todo el tabernáculo, el santo lugar, era una tipología. Escúcheme bien. Se podía decir que el tabernáculo era una parte del trono, una réplica del trono divino, donde Dios donde Dios se manifestaba. Escúcheme bien, era una tipología. Entonces, cuando vemos la experiencia del cruce del Jordán, escúcheme bien, ponga la atención, ahí se estuvo ahí, al cruce del Jordán, Dios elige una señal. Mire, mi hermano, si usted ya 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 10, 20, 30, 40, 50 años y usted no guarda las señales de Dios, déjame decirte que te vas a quedar estancado. Usted debería tener evidencia y señales de Dios en su vida, donde usted va a creer que Él es fiel. Él es fiel y Él cumple sus problemas. El diablo se encarga de desanimarlo, de ponerle pruebas, de ponerle lo que sea. Pero Dios se encarga de dejarle señales a usted para que crea que Él es más poderoso. Aleluya. Es más, mira, es tan sorprendente lo que el apóstol Pablo
Primeramente Jesús le dice a sus discípulos, para antes de que él fuera a la cruz, cuando él manda a sus discípulos a predicar el evangelio, los discípulos regresan bien contentos. Oh Señor, fuimos a predicar el evangelio, muchos creían el evangelio, se sanaban los enfermos, se resucitaban los muertos y todos bien emocionales. Aleluya. Y el Señor, mira la señal que vio el Señor. Dice el Señor, yo vi a Satanás caer del cielo. Mira la señal. Pablo lo remata. Cristo lo ve caer del cielo, pero Pablo lo remata. Y Pablo dice de esta manera: el Señor puso a Satanás debajo de ¿dónde? Debajo de la planta de nuestros pies. Mira, Cristo lo ve caer y Pablo lo remata. Mira la evidencia, mi hermano. Escúcheme bien, mire la evidencia. El diablo, por más terco que sea, no puede usted destruirlo si usted depende de Dios. Pero mire lo maravilloso de Dios. Cuando el Señor le dice a Josué lo que van a hacer al cruzar el Jordán y cómo era la introducción de cruzarlo, el Señor pone una señal en este versículo. En estos versículos dice: cuando ellos crucen, diles que regresen al Jordán y recojan ¿qué? Y recojan rocas. Y no habrá piedritas chiquitas, Margarita. Dice que se las tenían que echar ¿a dónde? A los hombros. Entonces eran rocas grandes. Y con esas rocas que levanten ¿qué? Un monumento o un altar. Escuche bien, un altar en especial. Escuche bien. Hay dos tipos de altares. Un altar es donde una persona hace un compromiso con alguien. Un altar es donde uno hace un pacto con alguien. Un altar es donde se hace un acuerdo con alguien. El caso es que aquí había dos ¿qué? Dos altares. Como hubo dos representantes grandes de Dios. Uno fue Adán y el otro fue Cristo. El primer Adán no fue tan fuerte como debería ser. El primer Adán fue con debilidades y cayó en la ¿qué? En la tentación. En Génesis capítulo 3, al obedecer. Y la Biblia dice que ellos ¿qué? Ahí entró el pecado. Escuche bien. Israel, por más que levantó su altar como Dios le había mandado, el problema es que el altar que ellos levantaron, ellos no le fueron fiel al altar que hicieron con Dios. Hay dos experiencias en la vida del cristianismo. Una, cuando se compromete y se emociona y se arde por el Espíritu Santo. Otra es cuando no somos lo suficiente valientes y convencidos para mantener un pacto con Dios. Hay algunos que flaquean por cualquier cosa. Hay algunos que cambian de su manera de pensar por cualquier cosa. Esos altares se derrumban fácilmente. Hay algunos que no saben guardar su pacto, su fidelidad con Dios. Ese es el altar que hacen ¿dónde? Fuera. Hay algunos que no somos lo valientes, a veces no somos lo suficiente convencidos como a veces lo queremos demostrar. Porque a veces demostramos una fe, pero después demostramos una rebelión. Usted quiere que Dios lo bendiga, pero sin santificación, eso es rebelión. Usted quiere que Dios le dé oportunidades, pero sin compromiso con el plan de Dios. No se vale. No se vale. No. Ese tipo de altar en la historia de por eso Israel, cuando usted comienza a estudiar para adelante, los jueces, los reyes, vemos que constantemente Israel ¿qué? Caía esclavo, se levantaba, caía. Ese es el altar que se hizo afuera. Ese es el altar que se hizo afuera. El altar que usted permite que el diablo a veces venga a tumbarlo y a destruirlo.
Y donde usted, en vez de mantener un pacto, usted cambia fácilmente. Pone cualquier excusa para no servirle y obedecer a Dios. Pero al mismo tiempo usted es un religioso. Al mismo tiempo usted cree en Dios, pero no tiene carácter, no tiene compromiso, no tiene convicción. Pero cuando usted decide consagrarse y serle fiel y obedecer a Dios y obedecer la palabra, el diablo se viene contra usted. Pero si usted tiene convicción de Dios, no importa lo que el diablo levante, jamás podrá destruirlo. Y el diablo le pone muchas oportunidades a usted. Y usted, si no es guiado por el Espíritu, usted va a caer. Usted va a caer en los engaños que hablan de los últimos tiempos. Pero habrá muchos hombres que engañadores. Ahora, ¿sabe cuál es el problema cuando alguien cae en un engaño en una congregación? Que esa persona que está engañada con un pensamiento comienza a engañar ¿a quién? A otros. Una persona que está enferma emocional, espiritualmente, trata de eso, contagiar a otra para que crea y lo contagia. Y esté de acuerdo con esa persona. Pero ese altar, ¿qué? Esos pactos constantemente se caían. Pero Dardo, había otro altar que se levantó, ¿dónde? Uno se levantó afuera del agua, pero otro se levantó, ¿dónde? El medio del agua. Escuche bien, los de afuera también creían en Dios, también habían visto a Dios, pero nunca, constantemente le eran infieles a Dios. Le eran infieles. Pero hubo otro altar que estaba ¿dónde? El medio del altar del río del agua. Josué dijo, voy a levantar un altar dentro del río Jordán. ¿Por qué Dios le permitió a Josué levantar un altar dentro del río? Porque siempre también ha habido dos. Como Jacob y ¿quién? Y Esaú. Como Caín y ¿qué? Y Abel. Como Adán y Jesucristo. Por eso el primer Adán, si es cierto, le falló. Satanás lo pudo engañar. Satanás lo hizo como él quiso. Pero al segundo Adán que es Cristo Jesús, a ese no lo. Por eso, mi hermano, cuando usted y yo andábamos en el mundo, el diablo y el pecado nos hacía como que, como él quería. Pero ahora en Cristo, usted no debe permitir que el mismo maligno, los mismos demonios, los mismos engañadores, los mismos que están confundidos, el mismo diablo, el mismo pecado, él ya no puede hacer con usted lo mismo. Aleluya. No, usted no debe permitir que eso le vuelva a suceder. Aleluya. Pero el segundo Adán no pudo con él. Aleluya. Por eso no, hay dos glorias, dice el profeta Joel. La gloria postrera será ¿qué? Mayor. Diga conmigo, siempre hay una segunda. Si usted en la primera se cayó, si usted en la primera fue débil, usted no debe conformarse a estar en esa condición. Su deseo no es estar en esa prueba, en esa angustia, en esa debilidad, en ese estancamiento. Usted debe desear una mejor gloria. Aleluya. Usted debe desear una ¿qué? Una mejor gloria, una mejor experiencia, una mejor oportunidad. Aleluya. Entonces Dios le permite a Josué levantar un altar. ¿Dónde? ¿El medio de qué? El medio del río Jordán. Me encanta lo que dice la escritura
cuando habla que lo levantó, ¿dónde? ¿Por qué lo levantó en medio del Jordán? ¿Por qué lo levantó en medio del Jordán? Proféticamente, Josué estaba haciendo algo que nunca iba a ser olvidado. Escuche bien. Adán, escuche bien, Adán puso la descendencia. Escuche bien, Adán puso la descendencia. Noé presentó la salvación. Abraham trajo la promesa. Moisés hizo que Dios descendiera una vez más. Aleluya. Pero Josué reveló proféticamente a Dios encarnado en la tierra. ¿Lo quiere ver? ¿Lo quiere ver? ¿Lo quiere ver? Josué, porque Josué significa, ¿qué significa Josué? Salvación. Escuche bien. Josué proféticamente iba a revelar el día en que el Salvador del mundo iba a caminar en la tierra. Que iba a llegar por medio de ¿qué? De un pacto con Dios. Escuche bien. Por eso, mi hermano, hay dos tipos de oraciones también. ¿Cuál? Está la oración que la hacemos en público, ¿sí o no es cierto? Aquí oramos en público. Pero hay otra oración que dicen los evangelios que es ¿qué? Es en secreto. Y las cosas grandes de Dios se revelan ¿dónde? En secreto. Las cosas grandes no se revelan en público. Las cosas grandes se revelan en secreto, así dice la Biblia. Dice, cuando quieras saber algo de Dios grande, como dice, escóndete en tu recámara y habla, y Dios te va a revelar en lo secreto. En lo secreto. Número uno, ¿qué era lo que Josué quería al levantar un altar en medio del Jordán? Josué, una de las cosas que Josué aprendió en el caminar es que él sabía que Israel era emocionalmente débil. Por eso cuando usted y yo, cuando los seres humanos piensan de que no hay nadie que le pueda ser fiel a Dios, Dios siempre dice, yo tengo gente que me es fiel. Por eso hay algunos que vemos malas debilidades en la congregación a ver la grandeza fieles de Dios. Cuando a veces ocurre algo, lo primero que hacemos es queremos hacer un escándalo y pensamos que no, escúcheme, los escándalos siempre van a estar. Pero eso a mí no me escandaliza más. Me voy a escandalizar cuando no haya gente fiel en la iglesia. Porque esos son los que traen la presencia de Dios. Esos son los que traen la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué Josué procuró una promesa que nunca fuera olvidada? Probablemente de todos los que estamos aquí, no todos tenemos la convicción, la certeza a lo que hemos venido o la manera en que realmente queremos que Dios se manifieste. Pero yo sé que hay muchos aquí que sí anhelan eso. Y que se esforzaron y que no les importa abrir sus labios, gritar, orar el tiempo necesario para que Dios se glorifique. Aleluya. Aleluya. Y se lo voy a decir, al no ser por ellos, usted no va a ver nada en la tierra. Entonces, Josué sabía que Israel emocionalmente era para allá y para acá, era bipolar. Pero Josué aprovechó de decir, no, yo no quiero que esto sea temporario. Yo quiero que este pacto permanezca para siempre. Por eso Josué levantó su propio altar. ¿Dónde? El medio del río, el medio donde los pies de los sacerdotes estaban parados. Dice la escritura que estaban parados, ¿qué? Firmes.
Por eso en los evangelios encontramos a dos hombres, hablando Jesucristo, de dos hombres que levantaron su casa. Uno, ¿dónde la levantó? En la arena. Y dice que vinieron las tormentas, ¿y qué le pasó? Se la llevó. Pero había otro que levantó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Y sobre él vinieron ¿qué? Tormentas, truenos, relámpagos. Pero la casa permaneció ¿qué? Mi hermano, usted sabe dónde está usted plantado y edificado. Aleluya. A mí no me sorprende por lo que hemos pasado en esta iglesia. A mí lo que me sorprende es que el diablo no ha podido cerrarla ni tumbarla. Sharaba, A mí lo que me sorprende es que la presencia de Dios sigue estando aquí. A lo mejor algunos lo que ven son puros pecados o gente infiel. Yo lo que veo es que Dios es fiel a esta casa. Yo lo que veo es que Dios sigue salvando, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue dando oportunidades, Dios sigue revelando promesas. Yo lo que veo es que Dios todavía tiene grandes planes en este lugar. ¡Oh, aleluya! Diga, ya termina, pastor, dígale. Todavía no le revelo los secretos de Josué. Entonces Josué levantó su altar, ¿dónde? En medio del río Jordán. El agua representa ¿qué? El Espíritu Santo. Y en ese tiempo, decía la Escritura que en ese tiempo el Jordán, escuche bien, se desbordaba. Escuche bien. Los grandes sueños no se manifiestan cuando todo está normal, Marquitos. No. Es por eso que algunos no pueden ver nada de Dios, porque todavía están en las orillas, no les gustan. Por eso cuando Lucas capítulo 5, cuando Jesús se encuentra con Pedro y lo convence todo eso, Jesús, ¿a dónde mandó a Pedro? ¿Lo mandó a pescar? ¿A dónde lo mandó? Dice la Escritura. Dice boga, como le dijo, boga mar. En otras palabras, Pedro, a mí se me hace que tú no te metiste lo suficiente hasta, aunque eres profesional en la pesca, no te metiste lo suficiente hondo para encontrar los peces. Por eso ahora te digo, boga más adentro. Mi hermano, con un estilo de vida espiritual muy escaso, tú no vas a soñar nada. No vas a despertar nada en tu espíritu. No vas a tener convicción de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Con una vida espiritual tibia, con una vida espiritual vaca, fría, no puedes soñar ni puedes ver lo que Dios quiere hacer. Tienes que meterte. Mira, ¿usted cree que fue casualidad de que Dios mandara a Israel cruzar el Jordán cuando el Jordán estaba en su mayor empuje de crecimiento? No. ¿Usted quiere que le nazcan sueños? Métase a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Usted quiere ver misterios de Dios? Métase a la presencia de Dios. Aleluya. Proféticamente, Josué estaba diciendo, yo no quiero que esto se olvide. Cuando usted y yo tomamos una decisión, Señor, esto no es emocional, esto no es para mi bien, esto no. Cuando usted hace un compromiso con Dios, pero eso hoy hay gente que tenemos en las iglesias que hoy están y mañana no están. Hoy sirven, mañana no sirven. Hoy están comprometidos y mañana no. Hoy te aman, mañana te odian. Hoy te apoyan y mañana están en contra tuya. No. Entonces, ¿ya quiere saber los misterios? Ya. Usted sabe lo que estaba preparando Josué.
Hay 3 acontecimientos que ocurrieron en el río Jordán por causa de un altar que Josué levantó en medio del Jordán. Número uno. Segunda de Reyes capítulo 2. ¿Qué sucedió en Segunda de Reyes capítulo 2? Elías agarra a Eliseo, lo agarra a su discípulo y se lo lleva a un viaje muy sorprendente. Usted sabe que la iglesia dice la misma escritura que nosotros somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros en la tierra. Hay algunos que se han adueñado de la tierra. Aman más la tierra, aman más su cama, aman más su trabajo. Ay, no, pastor, es que yo me tengo que ir temprano porque mañana tengo que trabajar temprano. Amas más lo material que la misma presencia de Dios. Ya no te importa, porque tienes una vida espiritual terrible. Es terrible cuando hay una vida espiritual, una mente carnal. Ya no tienes deseo de lo espiritual, de encontrarte con Dios. Estás espantado porque no te alcanza el dinero, o no te sacia, no te es suficiente lo que Dios te da y quieres más. Tu mente está cautivada por el mundo y por lo materialista, y por eso nunca vas a ver a Dios. Nunca lo vas a ver. Por eso hay otra versión con respecto a este versículo donde Josué les dice, donde la Biblia, traducción de la Biblia Vida, dice: Dios mañana, escúcheme bien, Dios mañana se va a encontrar con nosotros. Estoy seguro que muchos que le dijera a Dios: mañana me encuentro contigo, iban a oír donde esconderse por su condición carnal que ellos piensan y viven. Estoy seguro que si usted le dieran un diagnóstico de muerte, usted se pondría a llorar, empanicado, buscando al mejor ungido para que lo sane. Aleluya. Le iba a tener miedo a la muerte. Cuando usted lo que había de hacer es cantar el corito que canta Marlene de vez en cuando. ¿Cuál es, Marlene? ¿Cuál es? Cuando allá se pase, es que usted ya quiere estar. ¿Cuántos quieren estar allá arriba? Ya ve, ninguna, amén, Señor amado. Ya vio, usted mismo, nadie quiere morirse, nadie quiere ir, nadie. Porque aman más lo terrenal. Por eso, escuche bien, Elías agarra a Eliseo a un viaje donde Elías iba a ¿qué? Iba a desaparecer. ¿Usted sabe la historia? Elías iba a desaparecer. Al discípulo Eliseo, los otros profetas, ¿qué hacían con él? ¿Ha leído la historia? ¿Qué le decían los otros profetas medios carnales? Ellos son profetas carnales. ¿Qué le decían? Ay, tu Señor se te va a quitar, te vas a quedar solo, convenciéndolo a él de que no lo siga porque le iban a quitar a su Señor, a Elías. Pero Eliseo, ¿qué hacía Eliseo? Vive Jehová, que no te dejo. Nadie en las 3 ocasiones nunca pudieron convencerlo que se separara de Elías. Porque había algo, aunque Eliseo fue escogido, elegido y señalado como profeta, había algo que él no conocía todavía, y era encontrarse con Dios. En otras palabras, a Eliseo no le importaba que le fueran a quitar su Señor. Lo que a él importaba era que el único medio para conocer a Dios era Elías. Usted y yo debemos de saber cuál es el medio para encontrarnos con Dios. ¿Cuál es el medio para que usted se encuentre con el Señor? Número 1 es que usted tiene que amar a Cristo. Usted tiene que aceptar al Hijo. Si usted no acepta al Hijo, el Padre no lo recibe.
Número 2, ¿cuál es el medio para encontrarse con Dios? Es la oración. Si usted no ora, es que usted no quiere encontrarse con Dios. Yo no entiendo cómo usted quiere ir al cielo, pero usted no quiere conocer a Dios. No lo entiendo. ¿Sabe lo que le va a pasar? Levante la mano cuando quieren saber. No muchos, porque usted ha estudiado. Yo quiero terminar, pero no puedo. Y no quiero dejarlo para mañana, porque mañana viene un profeta mañana. Que no le vaya a pasar. Está advertido con la parábola de las bodas. Dice que estaba la parábola de las bodas y había uno introducido que era lo que tenía ese individuo. No tenía ¿qué? Ropa, vestimenta de ¿qué? De bodas adecuada. ¿Y qué dijo el Señor? Agar, ¿quién es ese? No sabemos. Oh, no es de aquí. Agárrenlo y ¿cómo dijo? Sáquenlo y échenlo ¿qué? Fuera. Sencillo. Escuche bien. Eliseo quería conocer a Dios. Eliseo quería conocer a Dios. Y Eliseo no se le despegaba. Entonces, una de las promesas, uno de los pactos, uno de los compromisos que debemos tener es querer conocer a Dios. Si su pasión no es, mi pasión no es predicar. Mi pasión no es, aunque me gusta predicar, aunque me gusta ser pastor, me gusta ser consejero, me gusta enseñar pero esa no es la verdadera evidencia. Mi verdadera evidencia es conocer a Dios cada día. Es conocerlo a Él cada día más. Yo le pregunto a Dios todas las mañanas y cuando voy a predicar: Señor, ¿qué vas a hacer? Enséñame qué vas a hacer. Por eso usted de vez en cuando me ve que estoy aquí parado y dentro de los cantos el Espíritu me agarra y yo me subo arriba o lo sigo cantando o le repito algo, porque el Señor ahí me reveló algo. Entonces, Elías también trata de probar. Por eso la Biblia dice que a los que ama a Dios, ¿qué les hace? No. Al que ama a Dios, ¿lo qué? Bueno, lo corrige, sí, pero lo prueba. Segunda de Pedro, Pedro dice que cuando nosotros seamos puestos ¿a qué? A prueba. Y si soportamos y aguantamos la prueba, saliendo de la prueba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser mejores creyentes. Pero algunos se están ahogando en su propia prueba. Escuche bien, porque su mente, su manera de pensar, están pensando más en lo que le pasó que en aquel que los llamó. Escúcheme, más en aquel que lo llamó. Más. Entonces Elías sigue caminando y sencillamente la Biblia dice que llegaron ¿a dónde? ¿A dónde llegaron? ¿A dónde llegó Elías con Eliseo? Tienen que saber la historia, por favor. Llegaron a la orilla del río. Regresa al río. Primera promesa, ¿por qué? Josué levantó un altar en medio del río Jordán. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que ahí un día se iba a parar Elías con Eliseo. ¿Para qué? Para que Dios se revelara a los que iban a continuar en el llamado. Josué lo que estaba diciendo al levantar un altar en medio del Jordán: Señor, que nadie se olvide de ti. Que siempre haya alguien que continúe en el ministerio. Por eso cuando usted levanta un altar en su casa o lo que sea, usted corre al altar. Usted no solamente viene al altar, usted viene a comprometerse y a comprometer a Dios que usted quiere continuar. Aleluya. O que usted no ha desmayado, que usted está soñando todavía por lo que Él le prometió. Y cuando dice la Escritura que llegaron a la orilla de Jordán, aleluya, ¿qué hizo Elías? Agarró su ¿qué? Agarró su manto, aleluya, y lo levantó y lo aventó sobre el río Jordán. ¿Y qué pasó? Y se abrieron las aguas.
Escuche bien. Pero eso no fue suficiente. Escuche bien. El punto, Elías conocía a Dios. Y por eso Dios se lo llevó. Dios no se va a llevar a nadie que Él no conoce. Dios no se va a llevar a nadie que no estén comprometidos con Él. Dios no se va a llevar a nadie que no quieran quedarse en la tierra. Dios no se va a llevar a nadie que odie el pecado. No, mi hermano. Dios se va a llevar a los que están comprometidos con Él. Escuche bien, lo grandioso y lo misterioso no era lo que Elías hizo. Lo grandioso y lo misterioso está en la revelación. Cuando Eliseo, después de ver a Elías que se levanta, escúcheme bien, ver a Elías que lo levanta a Dios. Número dos, encontrar el manto de la promesa. Y número 3, probar que si Dios estaba con él. Porque cuando Eliseo regresa, ¿a dónde regresó? Una vez más, ¿a la orilla de qué? Hermano, póngase, conéctese con lo que estoy haciendo, ¿ok? Si usted está pensando otra cosa, le voy a decir al Señor que lo saque. Usted tiene que aprender. Escúcheme bien. Porque si usted, por eso su fe nunca va a crecer. Por eso no crece. Escuche bien. Usted póngase en pie porque así no me gusta como lo veo. Me dan ganas de dormirme también a mí. Escuche bien. Cuando Eliseo regresa, agarra la promesa del manto y va a la orilla ¿de dónde? Del Jordán. Ahora el Jordán ¿quedó abierto o quedó cerrado? Se cerró. Y Eliseo se pone a la orilla del Jordán. ¿Y qué dijo Eliseo? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Cuando alguien pregunta por Dios, Dios no tarda en responder. Escúcheme bien. Cuando usted está interesado en preguntar por Dios, Dios viene a donde está usted, mi hermano. Todos los que le gritaron a Jesús, no importando su circunstancia, Él se detuvo y Él les hizo un milagro. Escúcheme bien. Si usted no lo llama, si usted no presta interés por Él, Él no va a venir por usted. Escúcheme bien. Deberíamos sentirnos mal si pasamos el día y no tenemos comunión con Él. No oramos, no le entregamos, no le buscamos, no nos interesa a Dios. Yo por más que amo a mi esposa, pero amo más a Dios que a ella. Y a veces si no está ella, está bien, pero que esté Dios. Y después de que se me pierde, Dios la trae. Si usted no ama más a Dios, por eso la esposa no ve nada de Dios en usted. Igualmente la mujer, no solamente los hombres. Escuche bien. ¿Cuántas veces preguntamos por Dios? Todos los que preguntaron en la Biblia por Dios en su momento, dice el Salmo que todos los que buscaron a Dios Dios fue ¿qué? Hallado por ellos. ¿Cuánto, mi hermano, cuánto preguntamos por Dios? Y cuando Elías dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Qué pasó? Se abrió el Jordán. No solo se abrió el Jordán, escúcheme bien, no solo se abrió. ¿Por qué? Porque en el Jordán había ¿qué? ¿Había un qué? No se olvide, ¿había qué? Había un altar de pacto levantado muchos años atrás. ¿Por quién? Por Josué. Dios ha encontrado en el Jordán. Y cuando Eliseo agarró y buscó y preguntó por Dios hizo presencia. No solo hizo presencia, después de que él cruzó el Jordán, escúcheme bien, después de que él cruzó el Jordán, los que estaban del otro lado, que al principio le criticaban, lo insultaban, lo querían humillar, de que le iban a quitar su Señor, ahora estaban dando testimonio de que ¿qué?
de que el espíritu de Elías ahora estaba sobre ¿quién? Sobre Eliseo. Y Eliseo siguió caminando y más adelante se encontró, ahora no encontró, los profetas entendieron. Mire, hermano, el que tiene conocimiento y hambre de Dios entiende y discierne, y aunque a veces haga cosas malas, pero si aprende, Marquitos, ya no las vuelve a hacer y reconócelas. Los profetas, aunque cometieron un error en burlarse de Eliseo, ellos después reconocieron de que ahora el Espíritu, el mismo Dios, estaba ¿con quién? Con Eliseo. Pero más adelante dice la Biblia que salieron unos ¿qué? Unos muchachos. Y estos muchachos se comenzaron ¿a qué? ¿Y qué les pasó a ellos? Tenga cuidado, mi hermano. Por burlarse de Eliseo, vino un oso y ¿se qué? Y se los comió. Y se los comió. Número 1, Josué levantó un altar para que Dios siempre fuera encontrado por los que lo buscaran. Número 2, Segunda de Reyes. Ahora Segunda de Reyes capítulo 5. ¿Qué pasó en Segunda de Reyes capítulo 5? ¿Cuántos saben la historia? Aquí está la maestra de historia, libros de historia. No está bien, no la voy a poner, no está bien. ¿Qué pasó en Segunda de Reyes capítulo 5? Encontramos la historia de ¿quién? De el capitán Naamán, que estaba, ¿cómo, Marquitos? Que era un hombre muy importante, muy famoso, muy valiente, pero dice la escritura que tenía un problema, que estaba ¿qué? Leproso. Escuchen bien, estaba ¿qué? Leproso. Este hombre tan importante y tan, no sé si decirlo así como nuestro presidente, quiere meter miedo por todo lugar. Y Naamán, no voy a meterme en eso, le contaron la historia que allá en Israel había un profeta que sanaba a los enfermos. Y Naamán agarró todo el oro, todas las vestimentas y las envió para comprar a Eliseo. Pero el favor de Dios no se compra con eso. Dios no se vende, Dios no se vende. Dios no se vende. Escuche bien. Pero aquí viene el misterio. Naamán viene y quiere convencer. Y Eliseo le manda un mensaje. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál era el mensaje de Eliseo al general Naamán? ¿Qué le dijo? Díganle a Naamán que vaya y que se qué. Que se meta ¿cuántas veces? 7 veces. ¿A dónde? ¿A dónde? Una vez más, ¿a dónde? ¿Y qué había en el Jordán? Había un altar de pacto escondido. Había un altar de ¿qué? De pacto establecido. ¿Por quién? Por Josué. Y en esta ocasión la promesa se iba a cumplir ¿en qué? En que cuando Naamán lo convencieron. Es que hay gente que es difícil de convencer, Margarita. Hay gente que no lee. Ojalá y todos pudiéramos aprender y entender la maravillosa palabra y el proceso que Dios tiene oculto en la escritura. Ahí había un altar de pacto, de promesa. Y cuando usted y yo nos metamos, es igualmente lo que dijo el apóstol Pablo, que el Señor nos agarró ¿de a dónde? Del lodo, nos sacó, metió la mano y ¿verdad? De lo más feo del mundo. De ahí, bueno, algunos nacieron en la iglesia, gloria a Dios. Pero los que nos embarramos en el pecado, Eduardo, que no nos gustaría ni contar mucho. Nada más contamos lo que pueden aguantar, porque lo más terrorífico no lo podemos contar. Pero lo bueno es que lo sabe Dios. Eso sí, Dios. Pero dice Pablo que en esa condición de vida, Él nos rescató y nos lavó, nos santificó con el Espíritu Santo. Escuche bien, hermano. Cuando ese altar estaba escondido en el Jordán, cuando se metió, cuando al final el general Naamán entendió el mensaje, entendió. Él fue y ¿qué? Se metió las 7 veces. Y en la 7ª vez dice la escritura que él salió como ¿qué? Con una piel de ¿qué? Como una piel
¿Por qué salió con una piel de niño? Está bien, fue obediente al final. No de hay que ser claro, no de buena voluntad. Pero dentro de Jordán había ¿qué? Un altar de ¿qué? De pacto. Que un hombre se atrevió a creerle que Dios nunca se olvidara de su obra redentora. Encontramos escondido un altar de pacto para nuestra redención. Por eso el apóstol Juan en primera de Juan dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿cómo dice? No dice que siga pecando por amor a Dios, porque hay algunos que ya se acostumbraron. No. Si Dios ya lo perdonó de un pecado, por favor, ya no lo vuelva a hacer. También aprenda. No. Es que a algunos ya les gustó, hermana Francis, ¿verdad? Café, Dios me perdona. Y vuelven otra vez a lo mismo. Dice la Biblia que ¿lo digo o no? ¿El qué? Me lo dijo Lisette, ok. Eso es verdad. Nosotros regresamos a lo mismo. Pero mira la naturaleza del pacto, de lo que estaba escondido dentro del río Jordán. Que el que se metía salía como ¿qué? Salía una nueva naturaleza. En el tiempo que Dios, escucha bien mi hermano, el tiempo que nos ha dado Dios para vivir. Es que dijo el apóstol Pablo, dice: sé qué, sé santos, porque vuestro Padre Dios es ¿qué? Es santo. Nosotros no podemos ser como el mundo, no podemos practicar lo del mundo. Tenemos que aprender a apartarnos y a santificarnos para Dios. Escuche bien, el altar escondido ahí era el plan de redención que Josué plantó cientos de años atrás. Termino, porque así quiere ir. Yo quiero que usted aprenda, pero no. Termino. ¿Qué pasó en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas? En el capítulo 2. ¿Qué encontramos ahí en el capítulo 3, de Mateo y de Lucas? ¿Qué encontramos? Encontramos que Juan el Bautista estaba ¿qué? Estaba bautizando, ¿dónde? Estaba bautizando ¿dónde? En el Jordán. Y en el Jordán estaba escondido ¿qué? Un altar. ¿Estaba escondido qué? Un altar de pacto. Pero en esta última ocasión, donde se usa el río Jordán, escondido de un pacto, un altar en medio del. Escuche bien. Ahora, ¿por qué permaneció el altar dentro del río Jordán? ¿Qué pasó con el altar de afuera? ¿Qué pasó? ¿Quiere que le diga lo que pasó? El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, 13, 14, 15, 17 dice: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿les qué? Les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios vieron ¿qué? Vieron la gloria. ¿Como la gloria de qué? Del unigénito del Padre. Pero en realidad lo que estaba escondido en el centro de Jordán, ese altar, tipológicamente, ¿quién representaba? Era Cristo. Por eso llegamos en el momento oportuno, que cuando Juan estaba bautizando y dice la escritura que él levantó su rostro y ¿a quién vio? ¿A quién vio? A Cristo Jesús. Y cuando Juan lo vio, ya no era una tipología del altar escondido en medio del río Jordán que Josué había levantado. Ahora ese altar de piedras, ese monumento que Josué levantó en medio del Jordán, ahora estaba hecho ¿qué? Carne. Y aquel verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Por eso cuando Juan ve a Cristo Jesús, ¿cómo dijo? He ahí ¿qué? El Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. El altar que había sido tipológicamente
levantado, escondido dentro del río Jordán, ahora se estaba convirtiendo literalmente en la promesa de Dios encarnada. Y como era la promesa encarnada ahí, hubo 3 promesas. Ponte en pie para irnos. Hubo 3 promesas y espero que usted la sepa. Número uno. Mientras corren los músicos acá, si me cantas ese último canto un rato, está bien. El último que cantaste. Ese merito. Escúcheme bien. Si usted se pierde esto, usted no perdió. Escúcheme bien. Pero ¿dónde usted ha levantado su confianza? ¿Dónde usted ha levantado su promesa, su fidelidad? ¿Fuera del río o dentro del río? Por eso Juan capítulo 7, versículo 36, 37, 38, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aquel río que Josué vio en su visión, la encarnación del Cordero. El Evangelio de Juan capítulo 7, 36, 37, 38 dice de esta manera: el que tenga sed, venga a mí, ¿qué? Y beba. Como dice la escritura, de su interior, ¿qué? Correrán, ¿qué? Río. Hablando de qué? De aquel río que un día plantó la promesa. Ahora aquel río tipológicamente se iba a convertir en un río espiritual. Y si ese río espiritual está dentro de nosotros, ¿qué hay dentro de nosotros? Hay un altar de promesa y de fidelidad de Dios. Cuando ese altar está en tu corazón, hay 3 promesas bien maravillosas. Número 1, dice la escritura que Cristo llegó hasta donde estaba Juan. Y dice la escritura que Juan se le ¿qué? Juan se le ponía. ¿Sí no es cierto? Mi hermano, mi querida iglesia, no te le opongas a Dios. No pelees con Dios. No te resientas con Dios por lo que te ha pasado, por lo que no has alcanzado o por lo que no has visto. No. Porque si Él te prometió, Él lo va a cumplir. Juan le ¿qué? Juan le resistía. Mi hermano, escuche bien. Yo les decía, Marquito no va a dejar mentir, yo les decía a los del funeral, la vida es tan pequeña que ese altar que está ahí es el testimonio de que un día todos vamos a morir. Pero el problema no es que vamos a morir, el problema es dónde vas a ir. Oye, Marquito, ¿y qué problema tuvimos, edad? Con el sacerdote ahí. Bueno, al final ellos pues ni lo pudieron salvar con todos sus rosarios. Al final 1 hora orando con el rosario, y al final dijeron: hermanos, hay que seguir orando por el alma de nuestro hermano para que Dios lo perdone. ¿Me tuviste escuchando 1 hora tus rosarios y los misterios y los secretos de María, y al final me vas a decir que no? Yo tenía que hacer algo. Ahí está Marquito. Yo le dije: miren hermanos, don Oscar, fueron 10 años donde él estuvo escuchando la palabra de Dios. Y aunque públicamente a lo mejor él no lo confesó delante de nosotros, él tenía la palabra aquí. Él sabía que había una salvación. Él sabía que para entrar al cielo no eran los rosarios. Era sencillamente una confesión de fe, donde él tenía que pedirle misericordia a Dios. Eso es todo. Eso es todo, le digo. Algunos abrieron los ojos más grandes, ¿sabes, Marquito?
Yo no se la tenía que poner tan difícil, Andrés. Al derecho a donde vamos, ahí está la salvación. ¿Qué dijo Jesús cuando Juan se le oponía? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo: mira, Juan, no tienes que resistir. Hagámoslo. ¿Para qué? Para que se cumpla la justicia de Dios. Número uno, hermano, ese altar es donde la justicia de Dios se manifiesta. Jesús es la justicia de Dios. Por eso tú y yo no tenemos que pagar por nuestros pecados. Él hizo la justicia de Dios. Él llevó todas nuestras culpas. Ahora la encarnación estaba siendo vista por todos los humanos. Dice: deja que se cumpla la ¿qué? La justicia de Dios. Usted y yo lo que tenemos que hacer es seguir creyéndolo, amándolo, confiando en Él, sirviéndolo, siéndole fiel a Él. Escucha bien. Justicia es donde usted tiene que aprender a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es justicia. Usted tiene que elegir si orar o no orar, si venir a la casa de Dios o irse a otro lugar. Esa es justicia. Número 2, como Juan lo vio en el Evangelio de Mateo, dice Juan de esta manera. Juan dice de esta manera. Dice: mis hermanos, ahora que estamos viendo la salvación, por favor, nadie trate de esconder sus pecados. Mira, número 2. Dice: no importa cuántos pecados sucedieron, vengan, porque Él los va a limpiar de todo. Qué maravilloso es sencillamente venir a Jesús. Y no importa la experiencia que vayamos, si tú vienes sencillamente, Él viene y nos vuelve a hacer nueva criatura. Dejemos que el Espíritu Santo y la palabra siga obrando en nosotros. Número 3. Ahora testifica Juan. Dice: a mí se me dijo, en quien viera descender el Espíritu Santo, ese era ¿qué? El indicado. Y Juan vio que una paloma vino sobre Jesús. ¿El medio de dónde? ¿El medio de dónde? ¿El medio de dónde? Del Jordán. ¿Qué fue lo que profetizó? Escuche bien. ¿Qué fue lo que profetizó Josué miles de años atrás? ¿Quiere que le diga qué fue lo que profetizó Josué? Que un día, en medio del Jordán, iba a haber una reunión entre ¿quién? Iba a haber una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo, dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién estaba en el Jordán ahora? ¿Quién estaba? Estaba el Padre, estaba la paloma, que era ¿qué? El Espíritu Santo, y estaba ¿quién más? Y estaba Jesús. Mi hermano, cuando ese altar está en nuestros corazones, no solo está el Espíritu Santo, no solo está el Hijo, también está el Padre con nosotros. Escúcheme bien. Después de tantos años esperando, llegó el momento en que los tres. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, dice: el que guarda mi palabra. El que guarda mi palabra y permanece en mí, como dijo, mi Padre y yo vamos a venir a ¿qué? ¿A hacer qué? A hacer morada en Él. Qué sorprendente, Margarita, que en un humano imperfecto todavía tengamos el privilegio de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con nosotros. Qué privilegio. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para que tengamos esa relación. Escuchen bien. Y si el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre están con nosotros, entonces Josué dijo: mañana, ¿qué va a pasar mañana? ¿Dios qué? Dios hará maravilla. ¿Qué es una maravilla? Es algo que cambia tu manera de pensar. Es algo que tú ves, te convence, te transforma, te ayuda.
te hace entender de que Él es mejor a todo lo que yo quisiera en el mundo. Él es mejor. Él es mejor. Él es mejor. ¿Cuántos quieren venir unos minutos al Santo? ¿Cuántos quieren venir a tener un encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren decir: yo quiero al Señor y nunca olvidarme de Él? Nuevo canto. ¡Oh! Saldrá un nuevo canto de tu espíritu. Un nuevo canto Dios creará en tu corazón. Aleluya. Un nuevo canto Dios. Una nueva historia.